Bueno, muy buenos días a todos y cada uno de ustedes. En este momento de excepción, todos en nuestros hogares, vamos a dar la clase sobre asimetrías hemisféricas. Debido a que en el último módulo no fueron todos los estudiantes, voy a presentar la primera parte también de una manera un poco más rápida. En este sentido, entonces, vamos a hablar de que el cerebro se desarrolló de una manera especial. El cerebro, por decirlo de alguna manera, no es un cerebro, sino que son dos que se encuentran incorporados dentro de la misma estructura cerebral. A esos dos cerebros los vamos a llamar hemisferios cerebrales. Y por alguna razón, la evolución del ser humano y de los mamíferos se hizo que nuestro cerebro se diseñara de esa manera, se diseñara de una forma especial y de alguna manera eso tiene que ser explicado por la evolución, por los más de 30 millones de años que tenemos en la evolución como mamíferos, en los cerca de 7 millones de años que tenemos en la evolución como primates y 3 millones de años que tenemos en la evolución como humanos, ¿sí? Como ya personas que venimos desde los australopithecus afarenses hasta el Homo habilis hace unos 2 millones de años, el Homo erectus hace 1.5 millones de años, hasta la llegada definitiva del Homo sapiens que se da hace más o menos 150.000 años. Este es como el proceso evolutivo, y ahí nuestro cerebro desarrolló dos cerebros dentro de uno, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, que si los observamos anatómicamente parecen exactamente iguales, son como uno copia del otro, uno reflejo del otro. Sin embargo, si ya se mira mucho más en detalle, no tanto molarmente, sino más molecularmente, se empiezan a ver algunos pequeños cambios o algunas asimetrías estructurales, especialmente en las que tienen que ver con el lenguaje, ¿sí? Esa parte relacionada con el centro de la recepción del lenguaje y la decodificación, como el área de Wernicke y el plano temporal izquierdo o plano temporal izquierdo, y también sobre la parte de Broca. Se empiezan a ver algunas asimetrías que no se detectan, digamos, visualmente. Tendríamos que hacerlo mucho más a un nivel mucho más microanalítico y tendremos que ser expertos para esto. Entonces el cerebro se dio de esta manera, evolucionamos de esa manera, y en ese sentido pues se da toda una organización cerebral que tiene que ver con estas funciones. Realmente los trabajos que dieron inicio al concepto de asimetría funcional y de especialización hemisférica fueron los trabajos de Dax y los trabajos de Paul Broca. Ellos fueron los primeros que informaron sobre la existencia de unas dominancias en cada uno de los hemisferios. A esas dominancias se le conoce con el nombre de asimetría, y es una asimetría funcional de los dos hemisferios. Estas asimetrías se empezaron a estudiar desde esta época, y ellos lo detectaron porque vieron que las lesiones del hemisferio izquierdo producían alteraciones del lenguaje, no tanto las lesiones del hemisferio derecho. Recordemos, y aquí hay que hacer una claridad, y es que el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje en sujetos diestros, pero en los zurdos puede darse una menor lateralización o incluso en los zurdos totales una inversión, es decir, que el hemisferio dominante no sea el izquierdo y no el derecho. Pero la mayoría de los zurdos tienen un poco, digamos, menos lateralizado el lenguaje hacia el hemisferio izquierdo-derecho y tienden a ser un poco más, digamos, equilibradas las cargas. Ellos fueron los primeros que hacen eso, y lo hacen por las lesiones del hemisferio izquierdo, que se empezaron a dar cuenta que generalmente en más del 90% de la población producían las alteraciones del lenguaje, y ellos empezaron a hablar de que hay una participación diferente de cada hemisferio en la organización del lenguaje, y posteriormente empezaron a encontrarse también en otras funciones cognitivas, ¿sí? Y eso da base al tema de lateralización. Por toda la historia de la humanidad, el hemisferio izquierdo ha sido considerado el hemisferio dominante.
¿sí? La predominancia del hemisferio izquierdo como hemisferio mayor fueron reforzados por una serie de trabajos de Lindman y más y otros, cuando empezaron a definir conceptos y procesos neuropsicológicos como las praxias, o sea, los movimientos, la lectura y el cálculo también. Estas funciones se asociaron más al hemisferio izquierdo, especialmente la lectura y el cálculo. Si nosotros vemos nuestro sistema educativo, nos damos cuenta que nuestro sistema educativo está organizado curricularmente para los hemisferios izquierdos, más no para los hemisferios derechos. Y creo yo que este es un error que históricamente la educación ha tenido, cuando deberíamos tener tendencia curricular también hacia el hemisferio derecho. Recientemente los colegios poco a poco y de una manera muy lenta y muy tímida han empezado a ampliar un poquito los currículos hacia el hemisferio derecho. Es decir, anteriormente se pensaba que el chico inteligente o el chico exitoso académicamente solamente era el que funcionaba muy bien a nivel del hemisferio izquierdo, es decir, leía bien, escribía bien y calculaba bien. Pero si el estudiante no lo hacía y por el contrario tenía más, digamos, más inclinación por actividades como el teatro, la creatividad, el deporte, pues el colegio siempre descalificaba al hemisferio derecho. Y eso es lo que sigue ocurriendo aún en la educación. No obstante, en el mundo empresarial, las empresas buscan hemisferios derechos, porque los izquierdos ya los tienen, pero carecemos de hemisferios derechos, digamos que en el sector de la productividad. Entonces muchas empresas buscan personas que sean altamente creativas, innovadoras, personas que sean buenas emocionalmente, que tengan buenas habilidades blandas, que tengan buena capacidad para la música, buena capacidad para el deporte, y esas profesiones incluso son profesiones que hoy día son mucho más valoradas que la educación privilegió, que eran las del hemisferio izquierdo. Al hemisferio derecho desde siempre se le consideró un hemisferio silente, un hemisferio silencioso. El hemisferio derecho fue considerado durante décadas como un hemisferio no dominante, un hemisferio menor, un hemisferio que era menor a pesar de las demostraciones que algunos investigadores como Jackson, finalizando los años 1800 y comenzando los años 1900, él ya empezaba a hablarnos de una importancia del hemisferio derecho en las habilidades espaciales. Sin embargo, a pesar de eso, se siguió considerando al hemisferio derecho como un hemisferio que no sabíamos qué hacía, por eso le decíamos silente o silencioso. Y esto, pues obviamente era desde la ciencia algo inentendible, porque un hemisferio, para ser del mismo tamaño del hemisferio izquierdo, el derecho, significaba que no era que no hiciera cosas importantes, sino que básicamente la ciencia no sabía o no lo conocía, ¿sí? Y entonces es luego que se empieza a ver, ¿cierto?, que los dos hemisferios cerebrales funcionan integrados, es decir, nosotros no podemos pensar en que hay personas que funcionan solamente con el hemisferio izquierdo o con el hemisferio derecho, todo lo contrario. Los dos hemisferios realizan todo el funcionamiento cerebral, se integran para producir las funciones cognitivas como nosotros las sabemos y las conocemos hoy día. Luego de la Segunda Guerra Mundial, entonces, con los trabajos de Levin y Barnett, en 1973, se empiezan a descubrir la superioridad del hemisferio derecho en varias habilidades que hasta el momento no se sabían. Imaginen, en 1973 empieza a evidenciarse la superioridad del hemisferio derecho en eso que anteriormente llamábamos un hemisferio silencioso. Y empezamos a encontrar que el hemisferio derecho era potente para los procesos visoespaciales, para la música, para el procesamiento emocional, para los procesos atencionales, empezó a verse también que no existen funciones exclusivamente de un hemisferio, sino que hay una predominancia del hemisferio sobre una función como el lenguaje, pero no significa que el lenguaje sea exclusivo del hemisferio izquierdo. Se empieza a hablar entonces de funciones integrativas y complementarias entre los dos hemisferios cerebrales. Esto fueron debido también a los trabajos de Bradshaw y Nettleton en 1981. Posteriormente, entonces, empezamos a entender que
El hemisferio izquierdo es predominante para el lenguaje, pero no siempre. En la población zurda ocurre de otra manera, como lo expresaba anteriormente, y también que no es necesariamente la dominancia manual la que determina la representación del lenguaje en el hemisferio. Es decir, siempre se ha pensado que como somos dominantes del hemisferio izquierdo, por eso escribimos con la mano derecha, ¿sí? Porque existe una contralateralidad de funciones. Es decir, todo el hemicuerpo izquierdo se va a procesar en el hemisferio derecho, todo el hemicuerpo derecho se va a procesar en el hemisferio izquierdo. Eso ya se tiene bien representado y bien estudiado. Sin embargo, eso no es de todo o nada, sino que es algo gradual. Por ejemplo, hay personas que siendo diestras desarrollaban afasia en el hemisferio derecho. A eso se le denominó las denominadas afasias cruzadas, ¿sí? La asimetría funcional entonces empieza a verse más como un elemento gradual que como un elemento de totalidad, de todo o nada. Como lo venía diciendo yo, un hemisferio predomina sobre el otro en el control de una determinada función, pero la función no puede adjudicarse de forma exclusiva y absoluta a ese hemisferio. En ese tiempo, investigaciones como Nieto y colaboradores nos dieron cuenta de este fenómeno, es decir, que si hay predominancia de un hemisferio, pero no es de dominio exclusivo de un hemisferio, sino que los dos hemisferios se integran de una manera precisa. Ya cuando vamos a lo que nos interesa más a nosotros, que son los niños, que es toda la parte de la neuropsicología infantil, empezamos a encontrar entonces qué pasa con los niños, si los niños nacen ya con la predominancia hacia uno de los hemisferios para el lenguaje, o eso es que se adquiere a través del proceso de crecimiento y desarrollo. Esa es la pregunta que yo les haría en este momento. ¿Será que nosotros nacemos ya con la asimetría funcional instalada, o será que nosotros nacemos equipotenciales, es decir, los dos hemisferios pueden hacer cualquier cosa, pero la crianza nos lleva a que un hemisferio particular sea el dominante sobre el otro? Lo que nosotros sabemos en esto, y vamos a ver los dos modelos o las dos posturas que responden a esa pregunta, por ejemplo, es que el hemisferio izquierdo se da un desarrollo más rápido en las niñas. Evidentemente, en el género femenino hay un mejor desarrollo del componente verbal que en los niños. Y en cambio, en el hemisferio derecho tiende a tener un desarrollo mucho más rápido en los niños, en los hombres. Entonces, aquí empieza a darse algo, aquí empieza a decírsenos que parece haber algo genético en este tema de por qué las niñas desarrollan más rápido el hemisferio izquierdo y los niños el hemisferio derecho. Sin embargo, este patrón de maduración, esto que vemos que de pronto el izquierdo más rápido en las niñas y el derecho más rápido en los niños, se va a modificar durante la infancia tardía, incluso se va a equilibrar un poco más, ¿sí? En ese sentido, entonces, se empezaron a descubrir que existían asimetrías anatómicas al momento del nacimiento. Como ven ustedes en la figura, el plano temporal izquierdo y el plano temporal derecho de ambos hemisferios es diferente, es decir, hay un cambio estructural. Cuando yo diga estructural, es un cambio anatómico, y ya el niño nace con esta asimetría en el plano estructural, pero esa asimetría es mayor incluso en las niñas que en los niños. Esto también incluye otras áreas del cerebro relacionadas con el lenguaje. Esto nos lo dio investigaciones de Naus en el año 2007, nos han venido mostrando esas diferencias importantes que se dan, ¿sí? Ahora, los dos hemisferios funcionan integrados, eso es lo que yo vengo diciendo, pero ¿cómo se integran los dos hemisferios? Pues existen una cantidad de cables, voy a utilizar esa palabra, no son cables obviamente, pero digamos que hay un cableado con tejido biológico, unos cables, ¿sí? de tejido biológico que van a conectar los dos hemisferios cerebrales. Entender cómo se conectan esos dos hemisferios cerebrales es la clave para el tema de las asimetrías. Entonces, entre
esa serie de conexiones que van a haber del hemisferio izquierdo al derecho les va a permitir funcionar de manera integrada. Entonces, esas conexiones que conectan los dos hemisferios se llaman comisuras. Las comisuras son haces de fibra que interconectan áreas homólogas entre los dos hemisferios cerebrales, entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Tenemos tres comisuras fundamentales, o sea, no son las únicas, pero son las más grandes o las que más se han estudiado, y son el cuerpo calloso en primer lugar, que es gigantesco, que es todo eso que vemos en la figura señalado ahí, toda esa figura, mire cómo esos cables en ese corte, este es un corte axial, como bueno, el corte axial, esa comisura llamada cuerpo calloso. La segunda es la comisura anterior y la tercera es el fornis. Es decir, vamos a tener tres grandes comisuras: cuerpo calloso, la comisura anterior y el fornis. Estos nos van a dar a nosotros la conectividad fundamental de ambos hemisferios como tal, ¿sí? El cuerpo calloso, filogenéticamente, fue creciendo a medida que nuestro cerebro crecía, es decir, para conectar los dos hemisferios, a medida que nuestro cerebro se iba haciendo grande, más grande filogenéticamente hablando, a través del desarrollo filogenético, el cuerpo calloso también se iba creciendo, se iba haciendo más grande, más voluminoso, porque claro, tenía que conectar muchas más áreas, muchas más zonas de tejido gris, muchas más regiones que se iban especializando e hiperespecializando a medida que pasábamos de ser mamíferos a ser, digamos, primates, y luego a ser ya más homínidos y finalmente a ser Homo sapiens, ¿sí? Entonces hay una correlación filogenética estrecha entre la evolución del cuerpo calloso y la evolución de nuestro cerebro como tal, ¿sí? Ahora, hablemos un poco de cómo se desarrolla el cuerpo calloso, es decir, cómo se da este fenómeno del desarrollo del cuerpo calloso. El cuerpo calloso, digamos que ya cuando el niño nace ya viene instalado, ya viene, pero ese cuerpo calloso inicia su mielinización al final del periodo fetal, es decir, que el niño empieza, el cuerpo calloso ya viene instalado al momento del nacimiento en los niños. Sin embargo, ya incluso se ha comenzado la mielinización del cuerpo calloso al final del periodo fetal. En los últimos 2-3 meses ya empieza la mielinización. Para recordarles simplemente, la mielinización o la vaina de mielina permite dos cosas. Primero, que el procesamiento o la velocidad de transmisión de la información entre las neuronas sea mucho más rápido. Y segundo, es un aislamiento para que las corrientes iónicas que generan los cambios de voltaje entre las neuronas no se confundan. Utilizando un símil o una metáfora, es como los cables de la energía en el hogar que van recubiertos de un plástico. También entonces los nervios y los neuronas, los axones, deben tener un recubrimiento para evitar algún tipo de problema en este sentido. Entonces ya dijimos que inicia su mielinización al final de la vida fetal, crecen, el cuerpo calloso va creciendo durante la infancia y todo su desarrollo va a terminar alrededor de los 10 años. A esa edad es que empezamos nosotros a tener un desarrollo definitivo de nuestro cuerpo calloso como tal. ¿Para qué sirve o cuáles son las funciones del cuerpo calloso? Como ustedes ya lo habrán escuchado, pues básicamente lo que hace el cuerpo calloso es integrar el funcionamiento de los dos hemisferios para permitirnos tener funciones cognitivas integradas como la atención, la memoria, la función ejecutiva, las nopcias, las praxias, la lectura, la escritura, etc. En concreto, podemos decir que el cuerpo calloso se encarga de integrar la actividad de los dos hemisferios cerebrales. Muchel y colaboradores en el año 2008 encontraron que también nos ayuda a coordinar la mano y el ojo, y que nos ayuda a coordinar el funcionamiento entre ambas manos. Entonces, cuando nos estamos lavando las manos en estas épocas de pandemia, pues tiene que funcionar nuestro cuerpo calloso. Y como lo decíamos anteriormente, el movimiento de las manos tiene una contralateralidad funcional, es decir, la mano derecha eso es manejada desde el hemisferio izquierdo y la mano izquierda desde el hemisferio derecho.
¿Qué ocurre si se lesiona el cuerpo calloso? La verdad es que en niños sabemos muy poco de qué pasa, hay muy pocas investigaciones alrededor de esto. Sin embargo, en adultos sí tenemos bastante evidencia, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque por lesiones cerebrales, uno, y dos, por un síndrome que vamos a ver más adelante que se llama el síndrome de Esperio, de cerebro dividido. ¿Sí? ¿Qué ocurre en los adultos cuando se lesiona el cuerpo calloso? Que se presenta alexia sinagrafia, es decir, la persona no puede leer, pero puede escribir, ¿sí? Y se presenta también la apraxia unilateral, es decir, dificultades del movimiento. Eso es lo que va a ocurrir en las lesiones con adultos. Y los que más han trabajado sobre el por qué se especializan los hemisferios y cómo se integran han sido Gazzaniga y Sperry, que desde los años 60 vienen trabajando muy fuerte con eso y vienen trabajando con el síndrome del cerebro dividido, que se da producto a la comisuturectomía del cuerpo calloso. Es básicamente el corte terapéutico o quirúrgico del cuerpo calloso. Cuando yo corto el cuerpo calloso, eso se llama una comisuturectomía. Aquí se van a presentar alteraciones de las funciones perceptivo-motoras, dado que los dos hemisferios quedan incomunicados entre sí. Es decir, ya no es posible integrar el funcionamiento de los dos cerebros. Los hemisferios se van a comportar de manera independiente y la información presentada en un hemisferio no va a poder llegar al otro. Entonces, por ejemplo, si tú le presentas a la mano izquierda un objeto, por ejemplo, como unas tijeras de la persona, eso lo va a procesar su hemisferio derecho. Entonces, si yo le pregunto qué objeto tiene en su mano izquierda, la persona no va a poder darme el nombre, porque eso lo haría el hemisferio izquierdo, el que genera la denominación, pero no lo puede hacer, no puede llegar a la denominación porque los dos hemisferios están desconectados. En este sentido, entonces, cuando se corta el cuerpo calloso, entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y por qué se corta el cuerpo calloso? Hay un tipo de, digamos, de enfermedades neurológicas en donde se aplicaría, pero en especial a lo que llamamos la epilepsia refractaria. En la epilepsia refractaria, lo que ocurre es que son personas con síndromes epilépticos severos, tónico-clónicos, fuertes, que no son tratables con los anticonvulsivantes naturales, es decir, el medicamento no les sirve. Los anticonvulsivantes que se utilizan en la epilepsia generalmente son el fenobarbital, el Depakén, ¿sí? Y otro tipo de medicamentos que no funcionan. Entonces a eso le llamamos una epilepsia refractaria, una epilepsia que no reacciona al medicamento. Entonces, para evitar que el fenómeno que el fenómeno epiléptico se tome todo el cerebro, entonces lo que se hace es básicamente desconectarlos. Por eso se produce la comisuturectomía del cuerpo calloso. En este sentido, les decía yo, si un objeto es explorado táctilmente con la mano izquierda, la persona no puede denominarlo verbalmente. A eso se le denomina una hemianomia táctil izquierdas. Y igual sucedería con otras cosas. Por ejemplo, un olor percibido por una de las fosas nasales proyecta al hemisferio y no puede ser identificado tampoco verbalmente. A eso se le denomina hemianomia olfativa. No poder denominar algo, eso se llama anomia. Hay veces que ustedes saben el nombre de algo, pero no se les viene a la cabeza y dicen, yo tengo esa palabra en la punta de la lengua. Eso es una anomia. Y obviamente que las anomias correlacionan con el deterioro cognitivo. Entonces, cuando las personas adultas empiezan a presentar anomias frecuentes, es hora de hacer una evaluación neuropsicológica integrada, ¿sí? Eso es importante porque puede referirse a un indicador o a un cuadro que se conoce como deterioro cognitivo leve, que es un precursor, hoy sabemos que es un anuncio temprano de la llegada de una demencia tipo Alzheimer. Hay un fenómeno que se denomina el fenómeno de la lateralidad cruzada, y es que nosotros tenemos lateralización. Cuando yo diga lateralización, me refiero al cerebro. Cuando yo digo lateralidad,
me refiero al cuerpo. Entonces, el fenómeno de lateralidad cruzada es cuando una persona tiene, por ejemplo, lateralizado lo visual por un hemisferio y lo manual hacia el otro hemisferio. ¿Sí? Es decir, si yo les digo a ustedes, cada, digamos, función tiene su propia lateralización. Entonces hay una lateralización visual, una lateralización auditiva, una lateralización olfativa, una lateralización de los movimientos de las manos. Cuando una persona tiene, digamos, es diestra para la mano, pero para la parte visual tiende a ser más zurda, ese es un fenómeno que se llama lateralidad cruzada. Y esto se ha visto bastante afectado, por ejemplo, en las personas que trabajan con máquinas, personas que trabajan con guillotinas, que trabajan con instrumentos que cortan, por ejemplo, en las carnicerías y todo esto. Las personas que tienen lateralidad cruzada toman más tiempo en integrar lo visual con lo motor a nivel de las manos, y eso conduce a que tengan mayor riesgo para accidentes laborales y que tengan más riesgo para cualquier tipo de accidentalidad cuando utilizan, por ejemplo, camiones, cuando utilizan lo que llamamos maquinaria amarilla, tractores y cosas de esas. Entonces uno puede hacer un estudio de lateralidad de una persona en 5 minutos y de esa manera ayudar a un proceso de selección de personal de una manera indicada, de una manera lo más obvia posible. El fenómeno de lateralidad cruzada, entonces, por ejemplo, yo contaba en clase que fue uno de los temas que me permitió a mí, digamos, vender proyectos importantes a ARLs, por ejemplo, a Sura, a Colpatria, a otras ARLs, cuando me escucharon hablar de este fenómeno y cómo esto puede prevenirse desde un proceso de selección de personal, empezaron a llamarme y esto pues generó una innovación importante dentro de los sistemas de seguridad en el trabajo que se da desde la neurociencia y desde la neuropsicología particularmente. También tenemos que hablar de algo que se llama la disociación, ¿sí? La disociación hemiapraxia con la mano izquierda, ¿sí? Cuando estamos hablando del síndrome del cerebro dividido, entonces ya dijimos que cuando se corta el cuerpo calloso se produce el síndrome del cerebro dividido, y otro de los síntomas es esta disociación que se denomina en la neuropsicología como una hemiapraxia de la mano izquierda, ¿sí? Debido digamos, al corte que se hizo sobre el cuerpo calloso, los pacientes con cerebro dividido son capaces de llevar a cabo órdenes con la mano dominante, que es procesada por el hemisferio izquierdo, pero son incapaces de realizar esas mismas acciones con la mano izquierda que se maneja desde el hemisferio derecho. A eso es lo que llamamos una hemiapraxia con la mano izquierda. También las personas con síndrome de cerebro dividido presentan disociación en la escritura, entre la escritura y la lectura, ¿sí? Podemos ver que hay personas estas personas van a presentar hemiagrafia con la mano izquierda, es decir, no van a poder escribir con su mano izquierda, ¿sí? Porque el que maneja la escritura y la lectura pues es el hemisferio izquierdo, entonces, y su mano izquierda es manejada por el hemisferio derecho, entonces no van a poder hacerlo. Y en cuanto a lectura, presentan una hemialexia en el campo visual izquierdo, es decir, ellos presentan incapacidad de lectura, pero solamente en los campos visuales izquierdos, cuando las palabras y las letras están ubicados sobre el campo visual izquierdo, porque el campo visual izquierdo es procesado por el hemisferio derecho, y eso es lo que conduce a la presencia de la hemialexia de campo visual izquierdo. Y también presentan dificultades para la copia de figuras tridimensionales, de copiar esas figuras, porque presentan hemiacopia con la mano derecha, es decir, pueden hacerlo con la mano, con una parte del hemicuerpo, pero no con la otra. Entonces se van a presentar este tipo de fenómenos que se tienen que resolver. Para resumir los síntomas del cerebro dividido, cuando se produce la desconexión interhemisférica, el denominado síndrome de cerebro dividido, también conocido por síndrome de Sperry, porque fueron Gazzaniga y Sperry los que, digamos, hablaron de este cuadro clínico. Ellos empiezan a ver, por ejemplo, que sobre el lado izquierdo empieza a haber hemianomia visual, hemianomia táctil, hemiapraxia, hemialexia, hemiagrafia y también el fenómeno de hemiinatención.
todo sobre la parte izquierda, y sobre la derecha no hay tanto, porque solamente hay hemiacopia y hemianomia olfativa. Estos son temas importantes del síndrome del cerebro dividido como tal. Hablemos ahora de los niños. Aunque es muy escaso los síndromes de problemas de cuerpo calloso en los niños, porque pues, no han tenido lesiones, porque son muy pequeños, porque el cuerpo calloso está en un proceso apenas de desarrollo. Sí hay un fenómeno que se llama agenesia del cuerpo calloso, que se presenta en los niños, y los niños nacen sin haber desarrollado completamente el cuerpo calloso. Ya vimos que el cuerpo calloso ya está instalado al momento del nacimiento, incluso empieza a mielinizarse antes, en los 3 meses últimos, y ya al momento del nacimiento ya el cuerpo calloso está funcional. Sin embargo, hay niños que no, en su proceso de desarrollo embriológico, dentro del útero no desarrollan completamente el cuerpo calloso. En la imagen izquierda ustedes están viendo el cuerpo calloso, pero en la imagen de la derecha tenemos a un niño con una agenesia del cuerpo calloso, ¿sí? Vemos unos cortes sagitales del cerebro infantil, ¿sí? Utilizando resonancia magnética nuclear funcional. Como ven en la parte izquierda tenemos un cuerpo calloso de un niño normal, que nace normal. En el lado derecho vemos un niño que nació con agenesia del cuerpo calloso, ¿sí? ¿Y qué ocurre? Estos niños van a tener problemas de la coordinación visomotora. Aún hay mucha, digamos, discusión de qué produce la agenesia del cuerpo calloso y cuáles son los síntomas del niño luego cuando empieza su desarrollo sensorial, perceptual y motor. Hay mucha discrepancia entre unos autores y otros, pero obviamente que todo lo que exija al cerebro una interconexión se va a encontrar más afectado en estos niños como tal, ¿sí? Como les decía, el síndrome de desconexión, así de cortar completamente el cuerpo calloso, como el síndrome de Sperry, es muy poco visto en los niños, y sabemos muy poco de esa desconexión en los niños, ¿sí? Pero cuando algunas investigaciones reportan que cuando se hace el corte del cuerpo calloso después de los 10 años, hay síntomas de apraxia y anomia táctil con la mano izquierda. Estos síntomas son un poco leves o sutiles, ¿sí? Y solamente se observa que los niños son más lentos, es decir, hay un incremento en el tiempo necesario para que el niño realice tareas que requieren la integración de los dos hemisferios como tal. Hablemos un poquitico de cómo se da el desarrollo del cuerpo calloso en los niños, ¿sí? Ya sabemos pues que en la gestación ya se forma el cuerpo calloso y se empieza la mielinización, pero algunos estudios han encontrado que en la gestación hay más rápido crecimiento del cuerpo calloso en las niñas, ¿sí? Y también luego de los 2 años de nacimiento. Pero ya a nivel postnatal, durante los primeros meses, se encuentra que es más rápido el crecimiento en los primeros meses en los niños, en los hombres, y es importante, digamos que de acuerdo al sexo, entonces hay una diferenciación entre lo que es el desarrollo en los niños y en las niñas. Ya dijimos, prenatalmente es más rápido en las niñas, pero en los primeros meses de nacimiento, en los 2 primeros años es más rápido en los niños, y luego a los 2 años se acelera más en las niñas que en los niños. Hay que decirlo también, hay una asociación entre la maduración del cuerpo calloso y el desarrollo de las habilidades intelectuales. A medida que va creciendo más el cuerpo calloso, que ya dijimos va a crecer hasta los 10 años, sabemos que se van a ir incrementando todas las habilidades intelectuales, todas las habilidades de prelectura, precálculo, de lectura, cálculo, lectura, escritura, cálculo, pensamiento matemático y todo lo demás. Es decir, los niños van desarrollándose de una manera importante a través y eso se explica es porque justamente el cuerpo calloso sigue creciendo y sigue conectando más y más áreas, entonces las habilidades intelectuales se van a la alza, y este tema es bien importante. Ya dijimos también entonces la lateralización. A medida que los niños van creciendo se evidencian mayores niveles de lateralización cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir esto?
un niño de 1 año tiene menos lateralizadas las funciones que un niño de 5 años y este a su vez tiene menos lateralización que un niño de 10 años. Lo que quiere decir es que el desarrollo del cuerpo calloso va a permitir que se vaya aumentando la lateralización. El grado de lateralización correlaciona con el desempeño en pruebas cognitivas, es decir, que a mayor lateralización, mayor desempeño en pruebas intelectuales, en escalas de inteligencia, en pruebas de atención, percepción, memoria y a nivel motor también. Es un tema bien importante. Pero entonces volvemos a la pregunta original sobre en esta clase, es: ¿nacemos ya con la lateralización montada o es que el desarrollo nos lleva a crear la lateralización? Aunque parecía muy fácil al comienzo, ahora vemos que hay evidencia de lado y lado. Pero entonces tenemos dos modelos que hablan sobre la lateralización, si se nace o realmente se desarrolla posteriormente al nacimiento. El primero de ellos se llama modelo de equipotencialidad funcional, es decir, el cerebro nace, los dos hemisferios nacen equipotenciales para realizar cualquier función, sea lingüística o verbal o visoespacial. Y que el desarrollo es el que va, digamos, a potenciar más la lateralización. En cambio, el modelo 2 es un modelo de la predisposición genética. Vamos a ver evidencias y limitantes en cada uno de estos dos modelos. Por ejemplo, en el modelo de equipotencialidad, ¿sí? Como lo decía anteriormente, los dos hemisferios tienen la misma potencialidad para desarrollar el lenguaje. Y no solamente el lenguaje, sino también otras habilidades intelectuales. Pero a medida, dice este modelo, que avanza el desarrollo, el desarrollo y la educación del niño y el proceso de crecimiento, la representación lingüística se lateraliza hacia el hemisferio izquierdo. El modelo no explica por qué, pero simplemente dice que se va dando de esa manera. Como les decía yo a ustedes, el cuerpo calloso va a madurar hasta los 10 años aproximadamente, pero la asimetría funcional de ambos hemisferios se va a completar hacia los 12 años. Esto nos lo demostraron investigaciones hechas por Hitchcock y otros colegas en el año de 1988. El modelo de equipotencialidad, de acuerdo con Lenneberg, ¿sí? Dice que realmente la lateralidad se empieza a dar una vez nacemos. Esta es la visión del modelo de equipotencialidad. Nacemos, los dos hemisferios tienen las mismas capacidades para desarrollar la función lingüística, y que una vez que nacemos empieza a desarrollar esa lateralización. Sin embargo, el modelo no explica por qué el lenguaje se va a ir hacia el hemisferio izquierdo. Entonces aquí es donde viene a entrar el modelo de la predisposición genética. El modelo de la predisposición genética parte del concepto de que la asimetría hemisférica está presente desde antes del nacimiento y va a permanecer sin cambios durante el desarrollo. Esa es como la premisa básica de este modelo 2 de predisposición genética. Según este modelo, las habilidades motoras, lingüísticas y emocionales estarían lateralizadas desde el comienzo, ¿sí? Y que la plasticidad cerebral solamente va a entrar en juego solamente en casos excepcionales. Por ejemplo, si el niño tuvo una lesión cerebral, si el niño, por ejemplo, tuvo una lesión por un traumatismo encefalocraniano, o tuvo un problema por un agente tóxico, por una caída o por algún tipo de noxa que haya dañado el cerebro, entonces puede ser que el hemisferio, si se dañó el hemisferio izquierdo, entonces el niño desarrolla el lenguaje en el hemisferio derecho, y efectivamente ocurre así. Pero dice que eso solamente ocurre en casos excepcionales, en casos donde hay un daño de esa naturaleza, no en niños que tienen un desarrollo normal, donde van a lateralizar generalmente el lenguaje hacia el hemisferio izquierdo, ¿sí? Este modelo se apoya en la evidencia contundente que desde el nacimiento ya hay diferencias funcionales entre los dos hemisferios, y no solamente funcionales, también estructurales. Recuerden que les mostraba que el plano temporal izquierdo, que es especializado en el lenguaje, ya tenía un tamaño diferente en los dos hemisferios, y además esa diferencia de tamaño se evidenciaba más en las niñas. Esas son pruebas contundentes de este modelo de la predisposición genética, ¿cierto? Ya sabemos entonces, por ejemplo, que en los bebés hay mayor amplitud en los potenciales evocados auditivos verbales hacia el lado izquierdo, en bebés de días.
Entonces quiere decir que el cerebro ya trae una predisposición genética hacia que los sonidos, cuando nos hablan, los sonidos verbales se vayan a procesar al hemisferio izquierdo, porque en los estudios de ondas de potenciales evocados auditivos ya hay predilección del hemisferio izquierdo por procesar voces o por procesar el sistema lingüístico. Y hay mayor amplitud de los potenciales evocados musicales en los bebés de día hacia el lado derecho. Entonces, yo creo que este modelo número 2 es mucho más potente. Sin embargo, también el ambiente viene a jugar, pero yo diría que tiene más poder este modelo 2 de predisposición genética, que obviamente se va a reforzar posteriormente con un modelo más ambientalista como el primer modelo, el modelo de la equipotencialidad. Pero ya existe una evidencia clara de que los niños, a través de los estudios de potenciales evocados y relacionados de eventos, que los niños van a procesar más lo verbal por el hemisferio izquierdo y lo musical por el hemisferio derecho. Tema que es una prueba contundente de que hay predisposición genética hacia la tendencia de la lateralización del lenguaje izquierdo y otras funciones hacia el derecho, ¿sí? Según esto, por ejemplo, según este modelo existen precursores motores de lateralización temprana, ¿sí? Por ejemplo, los hijos de padres diestros giran con mayor frecuencia la cabeza hacia la derecha, y eso no se observa en los hijos de padres zurdos. Es decir, que ya los niños tienen una tendencia en el momento del nacimiento, los bebés, a girar hacia la derecha más que hacia la izquierda, cosa que no se va a evidenciar en los hijos de padres zurdos, ¿sí? Esta consistencia en la preferencia, pues también es gradual, aunque está la predisposición, la consistencia en la preferencia manual y la preferencia hacia cierto tipo de movimientos se va a alcanzar hasta los 4 años de edad. Y el hemisferio derecho muestra dominancia leve para percibir las caras a los 3 meses, ¿sí? Es decir, una parte del hemisferio derecho, de los dos hemisferios, ¿sí? Una parte de los dos hemisferios se especializa en el procesamiento de rostros, y eso ya se ve que el hemisferio derecho tiene más dominante para los niños diestros para percibir las caras a los 3 meses, pero se va a continuar lateralizando hacia el hemisferio derecho hasta los 12 años. Es decir, que se ven vestigios desde los días de nacidos de procesar rostros con el hemisferio derecho, y se va a completar esto hasta los 12 años. Esa región en la estructura del cerebro de la que le hablo se llama el gyrus fusiforme, que está tanto en el izquierdo como el derecho, pero está más especializado el hemisferio derecho para el procesamiento de los rostros como tal. Bueno, hablemos un poco de la lateralidad de los sistemas visuales. En la parte de la lateralidad visual vemos que los campos visuales derechos van a ser procesados por el hemisferio izquierdo. Los campos visuales derechos van a ser procesados por el hemisferio izquierdo. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro campo visual izquierdo se va a procesar en el derecho, nuestro campo visual derecho se va a procesar en el izquierdo. Eso hace que nosotros, por ejemplo, en diseño, por ejemplo en neuromarketing, utilizamos mucho este principio, porque le enseñamos a los diseñadores gráficos y a los publicistas que en los campos visuales izquierdos hay que colocar lo que más y mejor procesa el hemisferio derecho, que son las imágenes, los símbolos, los códigos visuales o los dibujos deben ir sobre el campo visual izquierdo porque son mejores procesados por el hemisferio derecho. En cambio, en el campo visual derecho, que es barrido por el hemisferio izquierdo, se deben colocar especialmente las letras, los contenidos alfanuméricos, las frases y los elementos verbales. O sea, contrario a lo que está ahí en la diapositiva. O sea, si yo fuera a hacer justo esa diapositiva, la diseñé mal, porque debería ser el rostro, la descripción pictórica a la izquierda, para que lo procese mejor mi hemisferio derecho, que es mejor para procesar visoespacialmente, y las letras, el texto debe ir al campo visual derecho, porque lo va a ver mucho mejor mi hemisferio izquierdo. Esto es un tema bastante importante. Ahora, mis campos visuales derechos nunca se vayan a equivocar con lo que les voy a decir. No significa que mi ojo derecho sea procesado en el hemisferio izquierdo y mi ojo izquierdo en el hemisferio derecho. No es así. No. Cada ojo tiene un campo visual derecho y cada ojo tiene un campo visual izquierdo.
Los campos visuales derechos se procesan en el hemisferio izquierdo. Los campos visuales izquierdos de cada ojo se procesan en el hemisferio derecho. Como ustedes ven, esa decusación, es decir, las mitades, la parte interna del ojo, que va a ver las partes internas de los ojos, van a cruzarse a nivel del quiasma óptico, pero las partes externas o temporales de los ojos no se van a cruzar. Entonces, ese fenómeno va a producir que se dé la contralateralidad visual en todo sentido. Esto tiene una aplicación enorme en seguridad industrial, seguridad en el trabajo y salud ocupacional. Le hemos empezado a enseñar a las empresas de ARLs y de seguridad en el trabajo que los diseños de los espacios de operaciones laborales deben seguir este principio de forma correcta, es decir, para las instrucciones para los trabajadores, los códigos de seguridad, la señalética que se coloca para comunicar a los trabajadores las instrucciones, las señales donde deben ir entonces también las señales de seguridad, las señales que digamos anuncian peligro, todo eso. Todo eso se llama ergonomía cognitiva, y la ergonomía cognitiva hoy día es un campo que están haciendo una fuerza grande. Yo les cuento que en un par de meses tengo que ir a la Universidad del Norte, a la ciudad de Barranquilla, a dictar todo un curso completo de ergonomía cognitiva y carga mental de trabajo basado justamente en estos principios que estamos hablando en este caso. Aquí lo vemos desde otra perspectiva, ¿sí? Entonces vemos cómo, por ejemplo, cada ojo tiene una mitad nasal y tiene una mitad temporal. La mitad nasal es la parte interna del ojo, la temporal es la parte externa del ojo. Entonces vemos, por ejemplo, que en el ojo izquierdo, veamos el ojo izquierdo, la mitad nasal, la mitad de adentro, ¿sí? Se va a cruzar, ¿sí? Pero la mitad temporal, que está de color azul, no se va a cruzar. Esa es ipsilateral, no contralateral. Y en el ojo derecho pasa lo mismo, ¿sí? Pasa exactamente lo mismo. La mitad central se cruza, que la que está en azul, se cruza en el quiasma óptico, pero la mitad temporal, la externa, no se cruza, es ipsilateral. Pero al final lo que llevamos nosotros es entonces a una contralateralidad, no de ojos, sino de campos visuales, ¿sí? En este sentido, por ejemplo, yo les quiero medir, por ejemplo, hay un efecto que se ha encontrado recientemente y es el efecto de pseudonegligencia. Nosotros tendemos, por ejemplo, cuando vemos rostros, tendemos a ver el rostro. Vamos a ver, si les voy a hacer una pregunta a ustedes en este momento. Si yo le diera a usted rápidamente cuál niño se ve más feliz, el de la izquierda o el de la derecha, ¿ustedes qué me dirían? Rápidamente, sin pensarlo mucho. Tendemos a ver el niño de la izquierda mucho más feliz porque el niño de la izquierda, digamos, percibimos mucho mejor la parte de rostros en la parte izquierda que los de la parte derecha, ¿sí? Porque hay un efecto de pseudonegligencia para la parte de los campos visuales izquierdos, y eso es un tema que hemos venido trabajando en esto. Ahora otra pregunta, le voy a presentar dos barras, una arriba, otra abajo, me van a decir cuál se ve más oscura, rápidamente, la de arriba o la de abajo, ¿sí? Entonces resulta que tendemos a ver más oscura la de arriba porque vemos mucho mejor lo que cae sobre nuestro campo visual izquierdo que lo que cae sobre nuestro campo visual derecho. Esto es pura ergonomía cognitiva, esto es pura neurociencia aplicada al entendimiento de la mente humana, ¿sí? Y es un tema de una claridad impresionante, ¿sí? También la investigación reciente ha encontrado, por ejemplo, que los seres humanos tenemos un campo visual el campo visual nuestro es más horizontal que vertical. Por ejemplo, ustedes se han preguntado por qué las pantallas de televisión, las más recientes, siguen una proporción 16:9. Las pantallas anteriormente utilizaban un diseño 4x3 y eran pantallas más o menos cuadradas, pero las recientes son 16:9, son mucho más anchas y menos altas. Es porque nuestros campos visuales evolucionaron para ver la pradera. Nuestros enemigos, nuestros depredadores, nuestros alimentos, nuestras señales de seguridad estaban siempre en el campo visual a lo ancho. Nosotros no teníamos que estar mirando al cielo. Entonces nuestro sistema perceptual genera una serie de sesgos perceptuales donde de forma separada
nosotros procesamos el eje horizontal diferente al eje vertical. Este es un tema bien importante que se han encontrado recientemente en la literatura. Otra de las cosas que hemos encontrado, por ejemplo, en neurodiseño, que es un campo del neuromarketing, es que todo lo que se hace con curvas para el cerebro humano es más agradable, porque las curvas modulan la actividad de la amígdala. Recuerden que la amígdala es la parte del cerebro que se encarga de procesar las emociones, y especialmente hay un centinela para estímulos peligrosos y el miedo que se procesan a nivel de la amígdala. Las curvas modulan la amígdala, si nosotros preferimos las curvas en todos los diseños a los diseños afilados o angulares, porque son formas que para el cerebro significan algo que podrían dañarnos, por lo que nuestros cerebros evitan instintivamente las esquinas y lo filoso, y hay investigaciones claras sobre eso, por ejemplo la de Barinetta en el año 2006, en donde se mostró a 140 sujetos o personas pares de objetos, a unos más curvos y otros más angulares, objetos como relojes, sofá, letras y formas abstractas. La mayoría se les ponía a elegir entre los dos relojes, pero el más redondo o el más angular, la gente prefería siempre los que tuvieran más curvas. Pero tenemos una sensación profunda sobre todo esto. Bueno, sobre todo el tema de asimetría funcional de los campos, pues obviamente esto también, así como ya lo vimos en lo visual, aplica para todo, para lo auditivo, para todas las otras funciones. Yo espero que a través del correo electrónico ustedes me comuniquen las dudas o las preguntas para a través de un video también respondérselas próximamente. Les envío pues desde el confinamiento y el aislamiento digamos que estén muy bien, que permanezcan saludables, que se cuiden mucho, y vamos a continuar con esta metodología mientras estemos en esta contingencia tan severa. Un abrazo a todos y a cada uno de ustedes, espero verlos muy pronto.